Decirle a tu hijo, ignóralo, no le hagas caso a ese niño, no es enseñarle fortaleza, es enseñarle a agachar la cabeza, a aguantarse. Es un consejo muy, muy fácil, pero que sale muy, muy caro, porque en realidad le estás enseñando a tu hijo a rendirse, no le estás enseñando a ser fuerte, le estás enseñando a tragarse esa rabia, a callar su miedo y a convencerse de que lo que siente está de más. Y aquí es cuando sembramos la herida de aprender que el silencio es mi única salida. Queremos que crezcan los niños con la cabeza bien alta y muchas veces lo que hacemos es entrenarlos para que la bajen. En vez de decirle a tu hijo, ignóralo, ya se cansará, dale las herramientas para que mire dentro, para que entienda lo que él siente y desde ahí pueda poner límites sin vergüenza. Porque a mí también me decían, ignóralos hasta que se cansen, pero la única que terminaba cansándose era yo. Ellos se aprovechaban de que yo bajara la cabeza. Incluso a veces se llegaban a enfadar y la cosa empeoraba, porque claro, para los agresores ignorar es como que los estás desafiando y eso pues merece castigo. Porque cuando tu hijo baja la mirada, no es que los otros se vayan a cansar. Es ahí cuando los niños huelen esa vergüenza. No es que los agresores huelan la inseguridad o que tu hijo sea débil. Realmente lo que huelen es esa vergüenza, ese yo agacho la cabeza. Y se aprovechan de eso. Ese silencio, lejos de apagar ese infierno, lo que hace es encenderlo aún muchísimo más. Porque tú te quedabas agotada de intentar hacértela invisible para que no te viesen, para que se cansasen, para que se fuesen. Y ellos lo único que hacían era estar como más excitados porque tenían esa sensación de control. Yo controlo esta situación, yo controlo a este niño. ¿Por qué? Porque agacha la cabeza. Por lo tanto, no es una salida, es un bucle que se retroalimenta constantemente. Para lo que para ti era supervivir, para ellos era que los estabas provocando. Y eso no termina nada bien. Porque si tú me desafías, yo te voy a castigar. Porque yo me creo con ese control. Por eso repito, hay que darle a los niños las herramientas para que miren dentro, para que entiendan lo que sienten. Sobre todo, trabajar esa vergüenza. Porque realmente la vergüenza, esa emoción que se habla muy poquito de ella, pero que es la que nos lleva también a muchas heridas emocionales, esa vergüenza es la puerta para los acosadores. Porque si yo no tengo vergüenza, yo soy capaz de poner esos límites y de decir hasta aquí, y de levantar la cabeza y de decir yo esto no lo quiero. Por eso hoy en este vídeo os traigo varias actividades para que desde casa trabajéis esa vergüenza con vuestros hijos. ¿Para qué? Para que cuando tu hijo sufra acoso escolar no agache la cabeza, la levante. La vergüenza es una emoción normal, como cualquier otra emoción. Pero como toda emoción, cuando ya es algo que me limita en mi día a día, que se ha vuelto crónica esa emoción, es cuando es peligrosa. Si tu hijo se siente constantemente expuesto, se siente juzgado, avergonzado, hay que trabajar la vergüenza. No la confianza en sí misma, sino la vergüenza. Porque esa desconfianza hacia nosotros mismos muchas veces viene de la vergüenza. Si yo trabajo la vergüenza, me será muchísimo más fácil confiar en mí y en lo que venga y en lo que me depare la vida. Pero si yo vivo con una vergüenza que no me deja ni siquiera hablar en público, hablar sin miedo, evidentemente nacerá una inseguridad. Pero la inseguridad es
una emoción subyacente de la vergüenza. Por tanto, si yo desde bien chiquitito trabajo esa vergüenza, iré creciendo con más confianza y por tanto con más autoestima. Vamos a dividirlo en bloques, ¿vale? Porque no todos los niños necesitan lo mismo ni de la misma forma. Entonces, de niños de 3 a 5 años hay que utilizar muchísimo la simbolización. Juegos simbólicos, donde el niño utilice la imaginación como pues a través de, por ejemplo, jugar a los animales, ¿no? Y decirle al niño que imagine que su vergüenza es como un animal. ¿Cuál de todos los animales que tiene de juguetes para él es la vergüenza? Esto no solamente le ayudará al niño a trabajar esa imaginación y a entender la vergüenza, sino también a ti a ver cómo realmente tu hijo está viviendo esa vergüenza. Y después, a través de preguntas, indagando, lo ves. Luego podemos dialogar con el niño para ver cómo nos podemos acercar a ese animal, que en realidad es acercarnos a esa emoción, a esa vergüenza. Incluso podemos llegar a transformarlo. ¿Tú crees que podríamos cambiarlo por este animal? Y coges un animal más pequeño. No. Es porque no está preparado. Parece tontería y parece que no, pero es así. A través del dibujo terapéutico, que el niño dibuje su vergüenza. Dibuja cómo te sientes. Cómo te sientes cada vez que te sonrojas, cada vez que te quieres esconder de los demás. ¿Cómo lo ves? ¿Como un monstruo? ¿Como un fantasma? Y al final, cuando el niño termine de dibujar, lo que vamos a hacer es decorar ese dibujo con elementos que sean divertidos para tu hijo, como por ejemplo, le ponemos una capa de superhéroe, le pintamos un bigote gracioso. ¿Para qué? Para aflojar esa intensidad que se siente en medio de la vergüenza, para quitarle seriedad a la vergüenza. Así es como tu hijo puede manejar mejor esa vergüenza, a través de cuentos, metáforas. En la descripción os voy a dejar varios títulos de libros que van sobre la vergüenza, sobre la timidez, para que lo podáis trabajar con vuestros hijos. Porque cuando tú le lees a tu hijo en voz alta todos estos tipos de cuentos y conversas con él, o sea, no es solamente leerlo, sino después conversáis sobre cómo vive el protagonista la vergüenza, cómo crees que vive el protagonista la vergüenza. Y tu hijo puede llegar a identificarse. Estos cuentos acaban saliendo bien y acaban dejándole una moraleja de cómo enfrentarse a esa vergüenza. Hacer en casas dinámicas, juegos de risas, ¿no? En plan de sentaros, como el juego de las habichuelas era. No recuerdo bien. Pero sentaros todos como en círculo, ¿no? Y contar cosas graciosas. Esto no le va a quitar la vergüenza, pero sí que le vas a enseñar que la vergüenza, o sea, la vergüenza es porque los demás se ríen de mí, entonces me avergüenzo, me callo y me escondo. Lo que pretendemos con este tipo de cosas es que el niño vea que no toda broma es a malas, porque al final lo que ocurre cuando tú eres muy vergonzoso y se meten contigo porque eres demasiado vergonzoso, terminas por repudiar las bromas, o sea, no las quieres ni ver. No las quieres ni ver, ¿por qué? Porque cada vez que alguien te hace a ti una broma, tú proyectas todo eso
que tú viviste cada vez que se metían contigo y que te hacían sentir mal. Por eso es importante hacer actividades donde hagáis bromas y te rías con el niño para que tu hijo entienda que a veces las bromas están bien, pero cuando se hacen desde el respeto, evidentemente. Y por supuesto, validar la emoción. Me pongo cansina y en todos los vídeos os hablo de validación emocional. Pero si tú haces todas estas cosas y consigues que tu hijo sea menos vergonzoso y luego cuando él se abre contigo y te dice esto no puedo, mamá, porque me da vergüenza. Ay, ¿cómo? ¿Qué dices? No. Tienes que ser fuerte o... ¿Qué estás hablando de vergüenza? Si ahí te pones a burlarte o a minimizar esa emoción, pues todo ese trabajo que habías conseguido, ¿dónde se va? Al traste. Tenemos que acompañar a los niños hasta que pasen esa crisis, porque es una crisis. Para ellos es una crisis. Simplemente con decirle, entiendo que te sientas así, a veces todos sentimos vergüenza, mamá siente vergüenza cuando X, para que tu hijo entienda que no es, que esa vergüenza que siente no es porque él sea raro, sino que la siente todo el mundo y que lo único que tiene que hacer es saber cómo gestionarla y cómo enfrentarse a ella. Ya está. Para los niños de 6 a 8 años, las afirmaciones positivas, en plan de animarle a que haga listas donde ponga cosas como me acepto como soy, puedo lograrlo, y que él las repita diariamente. Todo esto lo que hace es disminuir esa autocrítica que sale cada vez que a mí me han metido conmigo, me han criticado. Evidentemente en casa sale la autocrítica. Y lo que queremos con esto es que esa autocrítica baje. ¿Para qué? Para reforzar su confianza. Hacer juegos donde tu hijo tenga que hacer el personaje valiente. Para entrenarlo en situaciones que no sé cómo hablar en público, pedir algo, equivocarse, cómo reaccionaría en esos casos. Como yo estoy jugando, se pierde como esa tensión de cómo tengo que hacer esto. Y luego en realidad se da cuenta el niño de que puede hacerlo como lo ha hecho en el juego. O sea que es mucho más fácil hacer ese trayecto de cómo enseñarle esas conductas a los niños, de cómo yo debo reaccionar o cómo yo debo hacer ciertas cosas. Organizar encuentros con personas de confianza, con la familia, con amigos, donde tu hijo practique habilidades que le cuestan, como puede ser, no sé, saludar, responder en una clase simulada, reforzando evidentemente esos elogios. Cuando tu hijo lo consiga, lo elogio. ¿Para qué? Para fomentar que eso vuelva a suceder y que, por ejemplo, cuando llegue a clase, levante la mano. Estas interacciones lo que hacen es reducir su timidez, esa vergüenza a la hora de socializar. Semáforo de los límites. Sí, soy la cansina del semáforo. Cada vez que pongo actividades en los vídeos, te pongo el semáforo. Lo adapto para cualquier emoción y cualquier actividad. Pero es que es muy útil para los niños. O sea, es una actividad donde vais a dibujar, vais a construir un semáforo con los 3 colores, los 3 circulitos, verde, amarillo y rojo. Y aparte, en tarjetas, el niño va a escribir comportamientos cotidianos. Por ejemplo, en el verde vamos a poner conductas positivas, conductas que el niño ha adquirido ya y le salen solas. Luego en el amarillo son situaciones que ya no le cuesta tanto, pero todavía necesita un poco de ayuda. Y el rojo, evidentemente, necesita ayuda, necesita adquirir esa habilidad. Como todo juego, es importante reflexionar, hablar con el niño para ver si va entendiendo o no va entendiendo las dinámicas que estamos haciendo, para ajustar las actividades
para niños de 9 a 12 años, los diarios de gratitud, donde tu hijo todos los días va a poner cosas positivas sobre sí mismo. Porque a veces la vergüenza nos hace meternos dentro de nosotros mismos y no vemos nada más que tenemos vergüenza, lo que nos lleva a la inseguridad, esa inseguridad nos lleva a escondernos y al escondernos no vemos nada más, nos cegamos, o sea, y ya no valgo para nada, ya soy insuficiente. Entonces, con este diario de gratitud, lo que ayudamos al niño es a que vea que tiene más cosas aparte de ser vergonzoso. Porque si tu hijo es vergonzoso, tú trabajarás estas actividades, pero tu hijo será vergonzoso. Lo que pasa es que menos, o sea, sabrá cómo gestionar y le ayudarás a que afronte la vida de mejor forma. Pero si es vergonzoso, es vergonzoso. Eso es así. Antes hemos dicho en el otro rango de edad que digan afirmaciones positivas. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero que los niños se miren al espejo. Y tú ahí con él a su lado en plan de, si ves que tu hijo no ve nada, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves en ti? Cosas buenas. No veo nada. Probablemente o se quede callado, no sepa qué contestar, se enfade, se bloquee y no quiera hacer el juego y la actividad. Entonces aquí yo lo que hago es decirle lo que yo veo. ¿Para qué? Para que todas esas cosas que tú ves positivas hagan a un lado a todas esas cosas negativas que él ve porque los demás han visto en sí mismo. Es como que podéis también hacer la actividad de el árbol de los logros personales, donde el niño, donde vais a ir, o sea, a ver, dibujáis un árbol y en las ramas, en las hojas, vais a ir colocando cada vez que tu hijo ha conseguido combatir a la vergüenza. ¿Para qué? Para que esos momentos que se sienta que no puede con la vergüenza, diga, ah, pues sí, lo conseguí. ¿Para qué? Para que tu hijo vea que puede superar todos estos retos. Ejercicios muy sencillos de cómo respirar, de cómo meditar de forma guiada. ¿Para qué? Para que tu hijo esté en el momento presente, para calmar esa ansiedad que siente, para que tu hijo conecte con su valor interior, más allá de todos esos errores que él produce por su vergüenza. Para los adolescentes, a partir de los 13 años, podemos utilizar el journaling. A través del journaling, tu hijo podrá identificar qué es esto que siento, que es vergüenza, comprender de dónde viene esa vergüenza y poder después trabajarla y regularla. Aquí ya no es como en el rango anterior, sino que aquí lo hacemos más de forma más estructurada, porque el niño ya es mayor y ya podemos entrar ahí, ¿no? A que entienda por qué sientes vergüenza, cómo puedes trabajar esa vergüenza. Es como que ya lo dejamos muchísimo más libre de lo que antes estaba a la hora de hacer estos ejercicios. Seguimos practicando afirmaciones frente al espejo para seguir reforzando esa autoestima, esa aceptación de sí mismos, que sigan viendo lo que tú ves de ellos, lo que realmente son y no lo que ve el resto, lo que critica el resto, lo que esa vergüenza hace esconder. La esconde, es que la vergüenza la esconde. Todas esas cosas. Técnicas de relajación y mindfulness. Y como aquí los niños, los adolescentes, están obsesionados con las redes sociales, los teléfonos, las tablets, vale, pues le vamos a poner series, le vamos a poner películas que tengan que ver con esta emoción. Por ejemplo, la película del Wonder, ¿no? The Wonder. Este niño que tiene una diferencia enorme física, que siente vergüenza, ¿cómo la vive? O sea,
Este tipo de películas ayudan bastante, sobre todo porque, claro, como son tan exageradas, no es solamente ya que el niño vea que hay más casos como el suyo, sino que incluso hay casos peores. Y que esos casos peores acaban, como toda película y toda serie, acaban súper guay. Tras ver esas películas, esas series, hablar con el niño, a ver qué le ha despertado esa historia, cómo actuaría él en situaciones similares. Trabajamos aquí hablar sobre su emoción de la vergüenza. Si la vergüenza se vuelve muy intensa de forma crónica, te recomiendo que pidas ayuda a un profesional, a un psicólogo, a un coach, a cualquier tipo de persona que sepas que pueda ayudar a tu hijo. ¿Por qué? Porque el hecho de no trabajar esa vergüenza hace que se enquiste. Pensamos que si yo no nombro esa emoción que siente mi hijo, se va a ir, pero es totalmente falso. O sea, toda esa vergüenza se va a meter por otros rincones de la vida de tu hijo, en cómo se relaciona, en cómo se mira al espejo, hasta esas decisiones que va a tomar de adulto, porque esa vergüenza no trabajada se convierte en un filtro. Todo lo que hace lo interpreta desde donde, desde no soy suficiente. Y es ahí cuando aparece esa ansiedad, el aislamiento o, en otro caso, la rabia que hace que le lleve a ese niño a hacer acoso escolar a otros niños. Cuando la vergüenza aparece de forma puntual, es algo normal, como cualquier otra emoción. Todos sentimos esa punzada o sentimos cómo nos sonrojamos cuando nos equivocamos o nos sentimos demasiado expuestos o demasiado juzgados. Pero es realmente un problema cuando se instala y nadie acompaña la emoción de ese niño. Acaba volviéndose crónica. Se pega a la identidad de tu hijo. En vez de pensar tu hijo que ha cometido un error, empieza a creer que él es un error. Es ahí cuando aparecen todas esas conductas invisibles, pero que son muy dañinas, como evito hablar, bajo la cabeza, me callo todo lo que me duele, dejo de pedir ayuda. Esa vergüenza enquistada abre la puerta, como hemos dicho, a esa ansiedad, a esa depresión, incluso al bullying. Y no solamente como niño acosado, sino como acosador. Porque no, no es normal que tu hijo se calle constantemente por todo. El silencio, ese silencio constante, no es timidez inocente, es un síntoma. Es la señal de que algo se está apagando dentro de tu hijo. Un niño que se calla siempre no está eligiendo ese silencio como un refugio, es una armadura. Me protejo del mundo porque el mundo es peligroso. Si hablo, me equivoco. Si me muestro, me juzgan. Si pido, molesto. Cada vez que tu hijo baja la cabeza para no incomodar, cada vez que se traga las palabras, lo que aprende no es calma, es resignación. Me resigno ante la vida, me da igual la vida. Y no, la vergüenza no se pasa con la edad. Se disfraza, se hace adulta. Tu hijo aprende a sonreír en las reuniones, a callarse en pareja, a evitar levantar la mano aunque tenga la mejor idea en el trabajo. No es que esa vergüenza vaya a desaparecer con los años. Se va a esconder bajo frases como yo soy así, no me gusta llamar la atención. Y en realidad lo que está diciendo es que él ha aprendido desde niño que mostrarse es peligroso. La infancia no va a borrar esa vergüenza, la va a sembrar cada vez más dentro de sí mismo hasta que tu hijo sea puramente vergüenza, pura vergüenza.
Esos adultos que para nada les gusta llamar la atención, que esquivan cualquier cosa que les haga notarse, es porque de pequeños no les enseñaron a gestionar esa vergüenza. Viven avergonzados. A mí es que no me gusta ser el centro de atención. Acabo esquivando cualquier foco. En realidad, yo no estoy eligiendo discreción. Estoy huyendo de una vergüenza que a mí nadie me dijo que esto era vergüenza cuando era niño. Que probablemente sentir vergüenza era un defecto. Entonces yo aprendí así. Nadie me enseñó a que yo la mirara, a que yo le pusiese palabras y desde ahí empezara a soltarla poco a poco para que no afectara en mi día a día. Así que lo único que pudo hacer ese niño es aprender a ser invisible. Y de adultos ya no saben distinguir si es su propio carácter o es una herida por no haber trabajado esa vergüenza que le llevó a una inseguridad, esa inseguridad que le llevó a una baja autoestima, esa baja autoestima que le llevó a una ansiedad, a una depresión y a tantas cosas que al final, si simplemente trabajamos lo que es la vergüenza, evitamos todo ese meollo. Que muchas veces no es tengo que trabajar la autoestima de mi hijo, no, probablemente simplemente con que trabajes esa emoción, que es mucho más fácil que trabajar la autoestima por completo, el niño deje de tener problemas, porque realmente su problema de raíz era la vergüenza. Así que por eso te dejo todas estas actividades y de verdad espero que te funcionen. Si no te funcionan, necesitas más actividades, pídemelas. Yo estoy aquí para eso. Son herramientas que tú tienes que hacer con tu hijo, acompañar a tu hijo. Es una emoción que se trabaja muy, muy poco, pero que realmente influye igual que la tristeza, la ansiedad, el miedo. Si tú ves que tu hijo se bloquea, que le da vergüenza muchas cosas, actúa. Ayúdale a soltar esa vergüenza, porque no se va a ir sola. Al final, como ya he dicho, esta vergüenza se convierte en aislamiento social. Ese aislamiento social puede llegar a convertirse en bullying. ¿Por qué? Porque los niños perciben que tu hijo siempre va cabizbajo. No es, repito, que esos niños perciban que tu hijo es débil. No, perciben que tu hijo es inseguro, pero es inseguro ¿por qué? Porque siente vergüenza, porque agacha la cabeza, saben que siempre va cabizbajo. Entonces, no es debilidad lo que notan, es inseguridad. Así que se aprovechan para ir a por él. Esa vergüenza, además de que toda esa vergüenza hace que tu hijo no encaje en la sociedad, hace que tu hijo se esconda cada día más. ¿Por qué? Porque no encaja. Todos los niños que hemos andado cabizbajos, que nos han dicho ignóralos, ya se les olvidará, ya se olvidarán de ti. En realidad lo que le estábamos dando es otro mensaje a esos niños. No me veas, no me elijas, no me pegues, no me veas, no existo. Y ahí es donde los niños, los adolescentes, leen esa señal como una oportunidad para atacar. Así que lo que empieza como una emoción normal de la infancia de las personas, como es la vergüenza, acaba siendo aislamiento social. Porque al final no siempre es que tu hijo sea una persona poco sociable. Probablemente solamente es vergonzoso. Pero claro, si yo no trabajo esa vergüenza, ¿tu hijo qué hace? Yo me escondo para no sentir esa vergüenza. ¿Realmente tu hijo pasa de socializar o es que siente vergüenza? Porque no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Y luego qué pasa? Que claro, como tu hijo se esconde, terminan por no invitar a tu hijo. ¿Por qué? Porque parece que no quiere estar.
y en realidad desea estar con los demás, pero la vergüenza le bloquea. Y al final esa soledad se convierte en la normalidad de tu hijo, aunque en el fondo sea muy sociable. La vergüenza no solamente le roba amigos, le roba el derecho de encajar en la sociedad, lo deja en la orilla, mirando cómo los demás sí pertenecen y él no. Y por favor, no lo fuerces a enfrentarse. Muchos padres forzáis a que los niños se expongan y eso acaba creando otras heridas emocionales. Tienes que trabajar esa emoción con tu hijo. ¿Para qué? Para que no lleves a vergüenza como bandera por la vida. Pero si tú lo fuerzas constantemente a hablar delante de todos, a saludar aunque no quiera, a atreverse ya a hacer X cosa, todo eso al final rompe a tu hijo por dentro. Aquí tu hijo no está aprendiendo confianza, sino que sus emociones no valen. Y ya está. No puedes arrancarle esa vergüenza de golpe. Tienes que acompañarlo. No tienes que empujarle al escenario. Tienes que darle la mano para que entienda qué le pasa. No es obligarle a mirar a los niños a los ojos, levantarle la cabeza obligatoriamente, sino enseñarle que que mirar y levantar la cabeza no es peligroso. Si tú no quieres que tu hijo baje la cabeza, que viva consumido por la vergüenza, trabaja esta emoción. Saca tiempo para hacer estos u otros ejercicios, otras actividades que ayuden a tu hijo a salir de ese bucle, de romper ese muro que se está creando dentro de tu hijo. Tal vez te suenen teóricos estos ejercicios, pero ponlos en práctica. Ponlos en práctica y con el tiempo verás qué pasa. Tu hijo te lo va a agradecer porque va a descubrir que sentir vergüenza no es sinónimo de ser alguien pequeñito, alguien chiquitito, alguien invisible. Al final tu hijo se va a sentir grande. ¿Por qué? Por aprender a atravesar esa vergüenza. Y si eres de los que piensa, bueno, es que ahora mismo esto no es tan grave, ya lo veremos más adelante. Ese ya lo veremos es justo lo que hace que la vergüenza se haga fuerte dentro de tu hijo. Tu hijo no va a esperar a que tú decidas trabajar esa vergüenza. El niño la va chupando, la va absorbiendo, lo está viviendo ya. Cada día que se calla, cada día que se esconde, cada día que baja la cabeza, la emoción se queda un poquito más dentro de sí mismo. Y conforme pasa el tiempo, evidentemente será más difícil trabajar esa emoción y todo lo que subyace a esa emoción. Al final el tiempo, si tú lo dejas para trabajarlo con el tiempo, estás alargando el problema, extendiendo el problema, porque no se va a quedar ahí, no va a dejar de crecer. No es como una planta que si la dejas de regar se muere. No, la vergüenza va a seguir creciendo. Lo que hoy no te parece grave, mañana es aislamiento, soledad y esa sensación constante de tu hijo de yo no encajo. Cuando tú quieres reaccionar, probablemente tu hijo ha aprendido tanto a ocultarse que tú ya tendrás dificultades para poder verlo. Así que si lo ves ahora, si ves que se le dificulta esta emoción, trabájala ya. Mejor prevenir que curar. Este es un espacio para conversar, no solamente para ver, para mirar dentro, sino también quiero que conversemos. ¿Has reconocido a tu hijo en esta emoción? ¿Te se dificulta? ¿Dónde se te dificulta? Déjamelo en comentarios, porque yo de verdad que quiero ayudar.
quiero ayudar a tu hijo a que no viva por lo que yo viví. Es muy difícil salir de esa burbuja y solo no va a poder. Necesita tu ayuda, necesita que lo acompañes, que lo entiendas, que lo valides. Tú también creciste cargando esa vergüenza. Y dime realmente, ¿no te ha afectado en tu vida? Si tú haces de verdad un escaneo hacia el pasado, que solemos hacerlo pero para cosas malas, pues venga, hoy vamos a hacer ese escaneo al pasado para identificar esas cosas que te daban vergüenza y que te limitaban. ¿De verdad quieres eso para tu hijo? Porque yo creo que no. Nos vemos en el próximo episodio, familia. Chau, chau.